están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como les dije la semana anterior, voy a continuar con los tips para despertar temprano. Espero que les guste mucho y aquí vamos. El punto número 3 es tomarnos un segundo, bueno, quizás 10, pero tomarnos un tiempo para recordar como, oye, Eli, dijiste que te ibas a levantar temprano porque quieres estudiar algo, porque quieres limpiar, ordenar, o sea, recordar todas nuestras intenciones. Pero tiene que ser algo como muy rápido, porque si empezamos a decir como, no, pero es que quizás limpiar lo puedo hacer después, bla, 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 o sea, no, tiene que ser como un bombardeo de todas las intenciones que tenemos para este día. Entonces eso pues nos inspira de, ok, sí, quiero hacerlo. Además, si eso no funciona, el punto número 4 es pensar, literal, 1, 2, 3 y te levantas. Y bueno, es pensar y no pensar. A mí me sirve literal recordar nada más como la regla 1, 2, 3, pero después de eso mi cerebro tiene que dejar de pensar para que lo haga como en automático. Entonces si estoy acostada es como 1, 2, 3, no lo pienses y te levantas. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Yo creí que era algo como muy vago, muy superficial, muy inservible, pero realmente es una de las cosas que más me ha ayudado. Así que si no lo han intentado, pruébenlo. Ok, llegamos al punto número 5 y es algo que no es recomendado por muchos. O bueno, creo que no es recomendado por nadie, no conozco a nadie que lo recomiende. Pero bueno, es ver videos. Y uno dice que, todo el mundo dice que obvio no hagas eso y que hagas lo contrario, ¿no? De que escapes de tu celular durante pues tu mañana para que sea súper bonita, bla, bla, bla. Pero yo he de confesar que cuando en serio mi cuerpo ya no puede levantarse, es algo como difícil, tengo que ver videos, porque eso me despierta. Entonces tengo una lista de ver más tarde donde están todos los videos que me interesan, que me ayudan, que son positivos, que me motivan. Entonces, si a ustedes les sirve, también durante su día, si ven videos que digan como, esto estaría cool para despertar. O sea, para mí estos videos tienen como varios filtros de que sean de personas que me agradan, me ayuden a motivarme, que me ayuden a tener como un buen inicio de día. Entonces los dejo ahí y en cuanto me despierto y apago la alarma del celular, me meto a YouTube y no veo otra cosa más que mi lista de ver más tarde y la pongo. Eso a mí me sirve. Les digo, no es lo más recomendado por todos. La gente dice que escapes de las redes sociales en la mañana, pero hay veces que simplemente yo no puedo. Pero me ayuda muchísimo de otras maneras y siento que es súper válido. Una variación de este punto podría ser escuchar música. También lo que yo les recomendaría sería tener una playlist de música que les ponga de buen humor, que sea positiva, porque luego le pones en random o algo así y sale la canción más triste. Y bueno, a mí me ha pasado de que ya es como, ya no quiero hacer nada porque estoy toda triste y no me sirve. Entonces usar una playlist que nos suba el ánimo, nos haga sentir bien, creo que también sería una muy buena opción. Algo muy importante que tengo que mencionar en este punto en cuanto a los videos es que si van a usar esto, tienen que dejar de ver videos antes de dormir, porque condicionamos a nuestro cerebro a que, pues me voy a dormir, entonces veo videos y ver videos me lleva a dormir. Entonces, si lo tratamos de usar en la mañana, nos va a llevar a dormir de nuevo. Entonces, yo lo que hago es usarlos para despertar. Y así me funciona. No sé si a ustedes les pueda funcionar, pero siempre vale la pena intentarlo. También algo que a mí me ayuda muchísimo, y ya se los dije en mi rutina de la mañana, es abrir las cortinas, y en mi caso yo abro también la ventana. Y bueno, realmente que entre la luz y el aire me ayudan muchísimo a despertar y a pues ponerme en acción. Además, algo muy importante, yo creo que es casi tan importante como, no, creo que es igual de importante que el punto 1, es si estamos en esta batalla interna, acostados en nuestra cama diciendo como, no, ya levántate, no, pero tengo sueño, no, lo que sea. Yo siempre me recuerdo lo importante que es para mí ser fiel a mí misma, a mis metas, a mis ideales, a mis sueños, y que realmente mi palabra es valiosa y debe tener peso. Entonces si yo dije, me voy a despertar temprano, entonces significa que lo voy a hacer. Y es algo que a mí me hace pues sentirme aún mejor cuando lo logro, porque pienso realmente en lo mucho que logré con nada más despertarme temprano, o el camino que estoy tomando con despertarme temprano, ¿no? Este pensamiento, esta forma de pensar nos ayuda a sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Así que estos son los tips, pero tengo algo que decir muy importante también.
creo que ya dije varias cosas que son muy importantes, pero sí, les juro que son importantes. Recordemos que esto requiere de tiempo, que despertarse temprano es algo que requiere de práctica, de mucha voluntad y realmente esfuerzo. Y además también hay que recordar que hay días mejores que otros. Entonces hay veces que sí nos va a salir despertarnos temprano y que va a ser un día increíble, pero también hay días como ayer para mí que me desperté súper tarde y pues no me agradó eso. Obvio, también está la opción de que digas, no, o sea, yo decido quedarme en mi cama, también lo he hecho muchas veces yo, y digo, pues sí, lo merezco y está perfectamente bien. Así que bueno, espero que estos tips les ayuden para cuando necesiten levantarse temprano, para cuando quieran hacer como 1000 cosas de su día y que su día se vuelva aún mejor porque se despertaron temprano, con energía, con ganas y con todas estas intenciones y motivación para su día. Entonces, esto fue todo por este video. Denle like, suscríbanse, muy importante, y compártanlo con todos los que conozcan. Verán que les va a servir muchísimo. Espero que tengan una linda, hermosa, maravillosa semana y nos vemos en la siguiente. Bye.